La industria ilegítima de los alimentos química y genéticamente modificados que causan toda clase de problemas de salud, las crisis de superproducción de chatarra innecesaria que no satisface ninguna de las necesidades reales de las mayorías que son requeridas para perpetuar la vida, la destrucción del medio ambiente, la aceleración del calentamiento global, la producción de armas de destrucción masiva capaces de aniquilar no solo a la humanidad sino a todas las formas de vida sobre la faz de la Tierra, la explotación neocolonial e imperialista del mercado mundial donde los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro extraen plusvalor de los capitales tecnológicamente menos desarrollados de la periferia e instauran dictaduras de ultraderecha en África y Latinoamérica especialmente para mantener aquella explotación neocolonial del mercado mundial que hace eco de la extracción de valor que implicó la acumulación de capital originaria a partir del siglo XV y que posibilitó la transición del modo de producción feudal al modo de producción burgués y el surgimiento desde el plano del materialismo histórico, es decir, del análisis de la materialidad de la producción, hizo posible el advenimiento propiamente de la modernidad. La no remuneración en el salario de la totalidad del trabajo vivo objetivado en la producción de una mercancía o comodidad, que al comercializarse da una ganancia no remunerada en el salario, que al comercializarse le da una ganancia no remunerada en el salario al proletario que el burgués acumula bajo la forma de propiedad privada, la lucha de clases, cuya expresión se ve sobre todo en el tercer mundo, con los diferentes crímenes de lesa humanidad que han cometido distintos gobiernos que internacionalmente se reconocen como democracias, cuando en realidad son dictaduras. Pensemos en el caso del uribismo en Colombia, la industria de la obsolescencia programada, donde se fabrican dispositivos electrónicos diseñados para durar menos de lo que deberían y podrían durar, que satisfacen no necesidades reales, sino necesidades ideológica y culturalmente introyectadas por la cultura de masas del capitalismo, que distan mucho de las necesidades reales que se necesitan para perpetuar la vida, es decir, la comida, la vivienda, la salud, mientras millones de personas se siguen muriendo de hambre en el tercer mundo, mientras millones de personas siguen sufriendo las condiciones más apremiantes de pobreza. En el primer mundo, el capitalismo llega a la irracionalidad nihilista de la crisis de superabundancia, donde se produce chatarra que no se necesita, que contamina el medio ambiente y que genera una crisis en la economía que necesita una forma para revitalizarse, para volver a valorizar el capital, para volver a comercializar las mercancías, las comodidades y por lo tanto mantener en movimiento al capital, siendo la mejor de estas formas para revitalizar la economía después de una crisis de superproducción, la guerra. Ya Marx y Engels identificaron que para recuperarse de una crisis de superabundancia, el capitalismo debe deshacerse de viejos mercados y fundar nuevos mercados. Y eso implica deshacerse de la fuerza de trabajo del proletariado de esos viejos mercados para generar más desempleados y para abrir nuevos mercados que imponen necesidades que no son necesidades porque no hacen parte de lo que realmente necesitamos para vivir, sino que son meras imposiciones ideológicas de la cultura de masas del capitalismo con el único interés de maximizar las ganancias de la clase dominante, de la burguesía. Todas estas situaciones empíricamente demostrables, concretas, el trabajo alienado tanto en lo material como en lo intelectual, donde el que produce no le pertenece lo que produce, el control cada vez más centralizado de los medios de producción que implica en el plano político una mayor dominación, lo que Foucault y Deleuze analizaban como el biopoder y las sociedades de control respectivamente, y sobre todo la llamada anarquía de la producción, donde el ingente desarrollo tecnológico y científico de los medios de producción y de las fuerzas de producción se emplea no para satisfacer las necesidades de las mayorías, no para abolir la pobreza, no para abolir las condiciones más apremiantes e indignantes de miseria material que se ven en África, en Latinoamérica y en Asia sobre todo, sino para perpetuar una industria de los alimentos que causa toda clase de problemas de salud, una industria de los aparatos electrónicos regida por la irracionalidad de la obsolescencia programada, una industria que destruye el medio ambiente, que depreda al proletariado
cuyo trabajo vivo no es remunerado al objetivarse en valor en el salario, usándose para la guerra, para las armas de destrucción masiva y no para el bienestar de la humanidad, no para el bienestar de las mayorías. Las razones que justifican ser comunista hoy en día son muy diversas y son autoevidentes. Tendría uno que estar ciego para ignorar el dolor, el sufrimiento de millones de personas que sufren una pobreza causada por el control centralizado de los medios de producción, porque la tecnología y la ciencia no se usan para abolir la pobreza, para acabar el hambre, sino se utilizan para mantener industrias ilegítimas que están destruyendo el planeta. Se tendría que ser ciego frente a las dictaduras en Latinoamérica, en África, impuestas por la burguesía del centro, del primer mundo, que necesita de estos regímenes para poder extraer plusvalor en el marco de un mercado colonial, de un mercado donde existe una forma de explotación imperialista. Tendría uno que estar ciego frente al hecho de que hay miles de ojivas nucleares, armas biológicas y químicas que son producto de la alienación y la deshumanización de la ciencia y la técnica en el modo de producción capitalista. Generalmente se utiliza el argumento, entre comillas, completamente falaz de que el comunismo ha fracasado todas las veces que se ha intentado, pero si uno mira históricamente, ni en la Unión Soviética, ni en la China de Mao, ni en ningún país del mal llamado socialismo real, se llevó a cabo una transformación real del modo de producción. La plusvalía, el trabajo enajenado, el control centralizado de los medios de producción se mantuvo en cada una de estas sociedades. Luego el comunismo nunca se ha llevado a cabo, de manera que la reivindicación del comunismo, al analizar lo concreto desde el materialismo histórico, se sustenta en la destrucción del medio ambiente por el uso irracional de la tecnología y la ciencia, en la objetivación de la ciencia a la industria de la guerra para producir armas capaces de aniquilar la vida sobre la faz del planeta, en el uso de la ciencia para farmacéuticas que les importa más producir medicamentos para vender que para curar enfermedades, el uso de la ciencia y la tecnología para los intereses minoritarios de una burguesía que solo le interesa maximizar sus ganancias, valorizar el capital, acumular propiedad privada a costa del hombre y de la naturaleza. Frente a la represión y la violencia del Estado, es urgente convertir la actitud contemplativa, teórica, de comprensión de las falencias, contradicciones, injusticias y lo barbárico del capitalismo en una praxis política, en una acción concreta. Por eso, Marx, en la 11ª tesis sobre Feuerbach, escribe que los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo de diversas formas, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y hoy en día resulta mucho más urgente que en cualquier otro momento de la historia transformar el modo de producción, porque si no transformamos, es decir, si no abolimos el capitalismo destructivo y nihilista, este sistema, este modo de producción barbárico basado en la explotación del hombre por el hombre, va a acabar aniquilando a la humanidad y reduciendo el planeta a un basurero como Marte.